Las listas enlazadas pueden ser simples, son aquellas que tienen un solo enlace, o también pueden ser dobles cuando tenemos dos enlaces. Existen diversas implementaciones de estas estructuras de datos. Las variaciones conocidas más comunes implementan listas circulares con cabecera o sin cabecera con sus dos variaciones, simples y dobles. Una lista no es más que una colección lineal de elementos llamados nodos, donde el orden de los mismos se establece mediante punteros o referencias, y existe una referencia especial llamada inicio para localizar al primer elemento que se encuentra en la lista. Como ejemplos podemos verificar cuando la lista está vacía, hace referencia inicio a null, en la cual indicamos que la lista tiene 0 elementos. Otro ejemplo con 4 nodos o 4 elementos, inicio hace referencia siempre al primer elemento de la lista. Y cada uno de estos elementos se les llama nodos. Los nodos de la lista se dividen en dos partes. El campo de información en el cual guardamos ya sea información de estudiantes, de notas, de productos, de cuentas bancarias, y el campo enlace, el cual tiene la dirección al siguiente nodo de la lista. Cuando nosotros construyamos la clase nodo, tenemos que poner que tenga dos atributos: el campo de información de tipo string y en enlace, que hace referencia a la misma clase, porque enlace hace referencia a otro nodo. El constructor de la clase recibe como parámetro la información que queremos guardar en el nodo, la cual asignamos al atributo información, y el enlace hacemos referencia a null. El almacenamiento de los datos en la estructura de datos lista podemos representarlos de dos maneras: mediante arreglos, que no es más que una relación lineal implícita en la relación física de los elementos, pero tiene una desventaja, que es el almacenamiento estático y el tamaño es fijo. En cambio, cuando utilizamos elementos enlazados, agregamos a cada elemento un campo de enlace. No se requiere un almacenamiento contiguo de la memoria. Se puede añadir y borrar elementos cuando nosotros necesitemos y de una manera muy fácil. Las listas simples no es más que son colecciones lineales de elementos llamados nodos, pero existe un elemento llamado inicio que hace referencia al primer elemento de nuestra lista. Cada nodo contiene un campo de enlace que apunta al siguiente elemento o al siguiente nodo de la lista. El último elemento de la lista en su campo enlace hace referencia a null o nulo. Al inicio, cuando creamos la lista, la referencia a inicio debe hacer referencia a nulo. Operaciones con listas simples. Las operaciones básicas que podemos realizar con estas listas son insertar, las cuales agregamos un elemento a la lista. Otra operación es de eliminar, de la cual nos ayuda a retirar un elemento de la lista. El elemento buscar, cuando necesitamos buscar información de un cierto elemento de la lista, este método nos va a ayudar. Recorrer, visitar todos los elementos de la lista, ya sea para sacar como un reporte a pantalla la información que tiene cada uno de esos nodos. El método vacía nos indica si la lista contiene o no elementos. Y tamaño nos va a indicar el número de elementos que tiene la lista. Con estas operaciones que indicamos anteriormente, vamos a definir una interfaz para la lista simple que contenga datos de tipo string. La interfaz quedaría de la siguiente manera.
Ponemos pool interface, un nombre, lista lineal, y los métodos que vamos a utilizar sería el método insertar, que recibe como parámetro un elemento de tipo string, y el método nos retornaría void, porque no va a retornar nada. Si nosotros queremos el método eliminar, recibimos también como parámetro un elemento de tipo string al cual vamos a buscar en la lista y le vamos a eliminar, de tal manera que el tipo de dato de retorno de este método debe ser booleano, true cuando ha sido satisfactorio la eliminación y false cuando no es posible o no lo ha encontrado. También podemos definir un método de eliminar sin parámetros y que nos devuelva un string. El método buscar recibe como parámetro un elemento y lo buscamos dentro de la lista lineal recorriéndola, y que nos devuelva también un booleano indicando si fue verdadera o si la hemos encontrado, devolviendo true o no, false. El método recorrer en la lista nos va a devolver un string con la información de cada uno de los nodos que tiene la lista. El método vacía nos devuelve true cuando la lista esté vacía o false cuando no lo esté. Y el método tamaño nos va a indicar el tamaño, nos devuelve un entero con el tamaño de la lista que tiene. La implementación de la interfaz de la lista podemos apreciar aquí la clase nodo, que tiene sus dos atributos, y el constructor. Como atributo único de la clase lista vamos a tener inicio. Recuerden que inicio es el atributo que hace referencia al primer nodo de la lista. Luego tenemos el constructor de la clase lista, el cual lo único que hace es inicializar el único atributo que tiene a null, indicando de esta manera que cuando creamos un objeto de la clase lista, la lista está vacía. Por eso inicio hace referencia a null. Tenemos construida la clase vacía y vamos a retornar únicamente con la comparación. E indicamos la comparación. Si inicio es igual a null, si inicio vale null, quiere decir que se encuentra vacía nuestra lista. Por tanto va a retornar true. Pero si no cumple esto nos va a dar negativo y va a retornar false. Para el método tamaño, inicializamos una variable n igual a 0, una variable temporal también de tipo nodo que haga referencia al inicio de la lista, por eso es igual a inicio, y con un ciclo repetitivo mientras esta variable temporal sea diferente de null, nos barremos la lista, incrementando el número de elementos cada vez que recorremos un nodo. Y a temporal le desplazamos al siguiente nodo con la instrucción temporal igual temporal enlace. Al final, al terminar el ciclo, retornamos el valor de n. El método buscar recibe como parámetro un elemento que es de tipo string. También utilizamos una variable temporal de tipo nodo que hace referencia al inicio de nuestra lista lineal, y nos valemos del ciclo while, igualmente que lo hicimos en tamaño, recorremos mientras temporal sea diferente de null. Pero aquí comparamos si el elemento es igual a lo que tiene la información del nodo en ese instante, retornamos true. Caso contrario, recorremos a temporal y seguimos buscando ese elemento en el siguiente nodo. Recuerden que para mover de un nodo a otro, esta es la instrucción que nos permite desplazarnos. Si es que en un caso nosotros no le hemos encontrado en la lista a este elemento que nos pidieron que busquemos, retornaríamos en ese caso false. Los métodos recorrer, eliminar quedan como tarea. Acá tenemos el método eliminar, que lo que hace es eliminar el primer elemento, y lo que se pide como tarea que se eliminen un elemento que se reciba como parámetro. En el método eliminar, el cual va a eliminar el primer elemento, lo único que hacemos es declarar una variable temporal, poner el dato del primer nodo accediendo al campo de información. A inicio le movemos al siguiente nodo. ¿Por qué? Porque le vamos a eliminar el primero, entonces inicio también va a cambiar al siguiente nodo.
y lo que vamos a retornar es la información del primer nodo, que era lo que nos pedía. A continuación quedan algunas tareas individuales que deberían entregar para el lunes 25 de noviembre, el cual deben escribir un método insertar para una lista que contiene datos ordenados ascendentemente, escribir el método eliminar, un elemento específico para la clase lista, escribir el método recorrer, donde el string de resultado contiene a todos los elementos de la lista y cada elemento está separado por un return, es decir, con un salto de línea. Prueba la clase lista con un programa Java que lea desde teclado 10 nombres y los inserte en la lista. Imprime la lista y su tamaño después de cada operación de inserción. Los compañeros que quieran ganarse puntos extras deben escribir un método adicional llamado copia que obtenga una copia de la lista y la regrese como resultado. Bien, eso es todo por el momento. Espero que les haya quedado claro y que cumplan la tarea asignada, y los compañeros que quieren ganarse un punto extra también, por favor realicen el método pedido. Gracias.